Nosotros tenemos cursos, por supuesto, de logística internacional, máster incluso de logística internacional, y una de las cosas que le decimos a los alumnos al principio siempre es que la logística abarca muchísimo más de lo que uno puede imaginar, que va mucho más allá y que hace mucho aporte a la cadena de valor. Pero sí me gustaría que en una pincelada nos contara un poco los pasos básicos de la cadena logística desde su experiencia, que tiene más que nadie en este país, ¿no? ¿Cuáles crees que son los pasos fundamentales de la cadena logística? Bueno, haciéndolo de esa manera, yo te podría decir que siempre va a existir la necesidad de vender y de comprar, Correcto. ¿no? Entonces, para que exista una importación de productos, tiene que haber una exportación, no al revés. Por lo tanto, tiene que haber la necesidad de alguien que requiere de un producto, lo tiene que adquirir y alguien lo fabrica. Ese que lo fabrica, lo produce y algún broker o el mismo productor lo va a comercializar, va a tener que exportarlo. Y el que lo compra, lo va a tener que importar. Entonces, ahí empezamos con los primeros actores, ¿no? Los primeros actores de comercio exterior. El que vende y el que compra. Y de ahí hay una necesidad. Y de ahí nos podemos enfocar a que esos dos entes necesitan conocer qué va a pasar desde que yo produzca un producto o incluso si voy a vender un servicio hasta que llegue al destino de donde lo pretendo enviar o de la necesidad de esa persona de comprar, que no tiene que llegar a ese lugar, puede ser a otro lado, ¿no? Entonces va a haber origen, destino, exportación, importación. Y ahí, bueno, entonces vienen los asesores, los consultores, los que nos van a guiar, nos van a enseñar qué debo de hacer, ¿no? ¿Qué procesos debo de seguir? ¿Qué documentos? ¿Qué regulaciones y restricciones puede tener en el país a donde voy a enviar mis productos? ¿Qué actores van a intervenir, ¿no? Entonces, hablamos de asesores, consultores, hablamos de algo muy importante que siempre hago hincapié y no debemos de olvidar, que son los seguros, ¿no? Y hay dos puntos muy importantes que debemos conocer: Incoterms y los seguros, ¿no? Los que delimitan exactamente las responsabilidades, Claro, y las obligaciones tanto de compradores como vendedores y de las cargas, por exactamente. supuesto. Claro. Y ahí justamente se determinan, derivado de los Incoterms, son los términos y condiciones que vamos a manejar para poder comprar y vender, ¿no? Y qué tipo de transporte y de logística vamos a utilizar. Entonces tenemos importador, exportador, el consultor asesor, que nos va a guiar con los requisitos, regulaciones, los seguros. Ahí tenemos otro actor, un transportista que lleve de la planta al punto en el que el siguiente actor, que puede ser un agente de carga, un agente de aduanas, le diga: llévalo a un puerto, aeropuerto, a unas bodegas, y de ahí vamos a ver cuál es el siguiente proceso. Entonces tenemos ese transportista terrestre que va a llevar Es el primer transporte interno. El primer transporte, es el tercer actor, digamos, en esta cadena. Bueno, y puede haber otros que pueden ser el empaque y seguridad y cosas, pero ahí está el asesor, ¿no? El que le va a decir qué tiene que hacer con su mercancía, cómo empacarla, cómo etiquetarla para que pueda salir. Y tienes entonces ese transporte de fábrica o bodega o lo que sea a el siguiente punto, que es un puerto, aeropuerto o una frontera. En ese proceso se intercambian documentos, se aclaran muchas de estas necesidades que hay que cumplir a la salida, pero también al arribo de las mercancías. Y ya ahí, bueno, se revisan mercancías, si vienen en las condiciones adecuadas. ¿Quién lo debe de hacer? Además de un agente de carga o un transitario, pues interviene la figura tan importante del agente de aduanas, el despachante de aduanas, conocido con distintos nombres, que va a dar fe de que las mercancías son lo que dicen ser y que son lo que está descrito en los documentos, que puede ser la factura comercial, el packing list, y que cumpla con estas regulaciones y restricciones que dicta la autoridad tanto de origen como la de destino. Entonces ahí tenemos un siguiente actor. Una vez hecho el proceso de verificación, revisión, pago de contribuciones que se tenga que hacer a la exportación, procedemos a llevar las mercancías o ingresarlas en la aduana, puerto
o frontera correspondiente. Claro, estos procesos pueden variar dependiendo cada país y las autoridades. Claro. y De cada normativa independiente. Claro. Pero todos son similares o al menos cumplen un poquito con esta función, ¿no? Y de ahí las mercancías se vuelven a trasladar, ¿verdad? Al avión, al barco. Otras cuando son en la frontera, pues estamos hablando que siempre va a ser transporte terrestre. Las mercancías entran en unas bodegas y después, de bodegas o patios, y después subirán al avión o al barco en el caso de aéreo marítimo, y en las fronteras pues seguirá su curso para cruzar en el mismo camión o con otro camión, ¿no? Lo pueden arrastrar, dependiendo, volvemos, las condiciones de cada país, cómo se manejan sus reglamentaciones. Una vez en el transporte, las mercancías viajan, ¿verdad? Y ahí tenemos que esperar hasta que lleguen a su destino. En el aéreo marítimo, en la frontera, pues es mucho más corto el periodo. Claro. Y ahí voy a hacer una pausa, porque siempre me gusta hacer un comparativo cuando me preguntan qué es un agente de carga y de repente pues, no saben qué contestar, ¿no? Entonces, para mí es muy fácil decir que un agente de carga es a las mercancías, lo que un agente de viaje es al pasajero. ¿Qué hacemos los agentes de carga? Diseñamos, planeamos, coordinamos, dirigimos y ejecutamos los procesos de la cadena logística. Claro. ¿Y qué coordinamos? A todos los demás actores, que ese es gran parte de lo que hacemos. Y ahorita voy a continuar con esta historia de lo que hace el agente de carga, que es lo mismo que hace un agente de viajes, ¿no? Él te planea tu viaje, tu avión, tu barco, tu crucero, el ferrocarril, te reserva restaurantes, te reserva obras de teatro, te hace toda tu logística de tu viaje, para que tu viaje sea plasmado. Incluso hasta te dice, lleva vacunas, lleva visa, Claro. lleva pasaporte, lleva etc, ¿no? Eso es lo que hace la agente de viajes, pues lo mismo somos nosotros. La ventaja es que para nosotros que nuestras mercancías no hablan, no gritan, no se desesperan, no molestan, como lo hacemos los pasajeros cuando nos ven y empezamos a la gente de viajes, oye, no estuvo, no pasó, no me reservaron, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco la diferencia de esos actores tan importantes que es el pasajero y la carga, ¿no? Entonces, una vez que las mercancías arriban al punto de destino, llegan a un puerto, un aeropuerto, y esos lugares se consideran zonas autorizadas por las autoridades para operar o fungir como recintos fiscales, zonas francas, aduanas, dependiendo las figuras, volvemos de lo que estamos hablando, pero bueno, siempre van a estar reguladas por una autoridad aduanera. Ahí se hace otra vez el proceso de descargar, lo mismo que hicimos para cargar, ahora va al revés, ¿no? La desestiva. Ahora hay que descargar un barco, hay que descargar un avión. En el caso de las mercancías terrestres no siempre se hace, a veces las mercancías pueden quedar siempre en el camión. En el camión. Fue un poquito después, yo creo que el transporte terrestre sí tiene algunos diferenciadores, dependiendo también las condiciones de los países, ¿no? Pero en el caso de aéreo y marítimo sí es forzoso descargar esta unidad de transporte, ingresarlos a estos sitios y ahí esperar a que las mercancías lleguen a alguna de las bodegas donde están destinadas y se haga el proceso. Claro, hay que esperar a que se haga la confronta del barco, la confronta del avión, la autoridad diga adelante, sigue el proceso, se desconsoliden los documentos, ingresen las mercancías en los recintos, y de ahí se le entregue al consignatario, que puede ser un transitario, un agente de aduanas o el mismo importador. Y ya dará instrucciones quién debe seguir ese proceso. Si es el agente de carga, desconsolidará documentos, los entregará o llamará a un agente aduanal para que haga la revisión física de las mercancías, que se llama previo de la mercancía. En otros países ya lo hacen por rayos gamma, por muchos otros elementos que pueden facilitar. Aquí nos vamos mucho a los procesos de cada país. En la Comunidad Europea, la verdad es que es muy sencillo hacer una importación porque ni siquiera los camiones, llega la mercancía, la bajan y luego ya se va, ¿no? Sí, y a veces no hay necesidad de revisarla. En los países de Latinoamérica es todo lo contrario, baja y déjame revisar porque no sabemos con qué venga la mercancía, ¿no? Pero bueno, en ese proceso se revisan, se prepara el documento de importación que en nuestro país se llama pedimento, en otros se llaman declaración de importación, donde se especifican los datos, características, valor, peso y demás información que pide la autoridad de las mercancías, ¿no? Y vienen asentados los datos de la factura, etcétera, etcétera. Se hace el proceso del despacho aduanal, que es donde empieza el proceso del despacho aduanero, para que las mercancías
pasen a este proceso de traslado de esas bodegas al sistema de aleatorio de revisión de mercancías, donde pueden salir verde, rojo en algunos países. Según el canal, sí. Ajá, pasan y se van, ¿no? Si les toca rojo, tienen que ser revisadas. Si les toca verde, siguen su camino. Y ahí tenemos, si se fijan, en este pedacito ya hablé de un montón de actores más, ¿no? Las terminales portuarias, las bodegas, los operadores estos que decía que de los montacargas, ya en los barcos o en los aviones, los que arrastran los carritos que se llaman dolis para el caso aéreo, en el marítimo, bueno, pasan los mismos camiones que llevan los contenedores a las bodegas. Hay muchos actores, la verdad es que es una obra de teatro inmensa, ¿no? Con muchísimos actores que están aquí. Y eso estamos hablando de contenedores, no hablemos de cómo se maneja a granel, la carga refrigerada, las mercancías peligrosas, que además ese es otro tema que hay que cuidar, ¿no? Ya hemos visto muchos accidentes actualmente en las noticias donde en los puertos de repente viste que explotó algo, es por una mala declaración de alguien, y ese alguien puede ser el propio exportador, el transitario, agente de carga que no revisó adecuadamente las mercancías o quien las recibe, ¿no? Encontrar el culpable sí es muy fácil, que lo asuman también ya es distinto, ¿no? Entonces por eso empiezan muchas averiguaciones a ver quién tuvo que ver, pero no hay muchos actores que participen en ese proceso. Sí, en ese proceso hay muy poquitos a los que puedes decir, fue A, B, C y se acabó, ¿no? Pero bueno, es muy importante porque este tipo de accidentes destruyen más mercancías, pero a la vez pueden ocasionar muertes, ¿no? Entonces tenemos que hacer mucha conciencia de qué estamos haciendo. Hay que hacerlo bien y bien a la primera y bien hecho, ¿no? Para evitar este tipo de incidentes. Bueno, y seguíamos con que estamos liberando las mercancías. Ya hubo otra vez la intervención de la aduana, pero ahora la aduana de destino, puede ser otras autoridades. Nuevamente los aranceles. Exacto, y donde declaras todo, pues participan autoridades sanitarias, autoridades militares, por si te llevas explosivos o armas. La verdad es que hay muchas entidades que participan en un proceso. Los controles aduaneros y para aduaneros. Y para aduaneros. Sí, justo esa palabrita yo no la conocía hasta que estuve yendo tan seguido a España, que me decían los paraduaneros. Y yo decía, ¿quiénes serán esos los que paran todo? ¿O no? O sea, algunos manifestantes ahí rebeldes, pero bueno, no. Acá les llamamos autoridades regulatorias, claro, ¿no? Que puede ser cualquier entidad que tenga que ver o esté vinculada al comercio exterior. Y bueno, ya salen verde o rojo tu mercancía y sigue, ¿no? ¿Y sigue a dónde? A donde el cliente dijo que hay que llevar. Puede ser a sus propias instalaciones, te puede decir guárdalo en tu bodega o guárdamelo en las bodegas de alguien más, ayúdame a ver si me puedes hacer la distribución, desempaque, desconsolidación y liberación y distribución de esas mercancías, llévalas a las bodegas de cadena fría, o también hay distintos regímenes aduaneros. Mándalos a depósito fiscal, se pueden generar en una zona franca. La verdad es que, en esto del comercio exterior, el universo es muy grande para hacer muchas cosas. Por eso decía que es una obra de teatro con demasiados actores. La película, para cada mercancía, es distinta, ¿no? Dependiendo de lo que sea, es a los actores que vas a contratar. Y regresando a las figuras de lo que hablábamos, todas tienen un valor. Yo hablo mucho de los valores, ¿no? Y el valor de la compañía de seguros, ¿cuál es? ¿No? Siempre pregunto, ¿quién me dice cuál es el valor de una compañía de seguros? Pues sus pólizas. Ellos emiten una póliza de responsabilidad civil, de transporte de mercancías, de responsabilidad civil para las empresas, para el operario, el transitario, la gente de aduanas, y ahí hablamos de pólizas de seguros de salud, de carros, ¿no? Entonces, ese es su valor, emitir una póliza y la cobertura que tenga, ¿no? Y lo demás del servicio, pues siempre será un factor para todos el servicio. ¿Cuál es el valor de un agente de aduanas? La patente, el título que le dio el gobierno para operar como. Tú no puedes ser agente aduanal si no tienes ese documento que te avala y te autoriza a representar a la autoridad aduanera. No es que eres un agente aduanal nada más por ahí porque yo me gradué de licenciado en administración. No, la autoridad te hizo un proceso, te certificó y validó que tienes la capacidad y los conocimientos para ser un agente aduanal y ser el intermediario entre el importador exportador y la autoridad aduanera. Porque es su representante ante el cargador. Y solidario ante las autoridades y ante el fisco. O sea, es una carga muy fuerte la del agente de aduanas, ¿no? ¿Y cuál es el valor de una línea aérea? Pues sus aviones, el de los marítimos, sus barcos, el del camionero, su camión, los operadores logísticos, la infraestructura que tienen.
Si vemos, la autoridad misma, la autoridad aduanera, pues es su valor de fiscalización y de control, ¿no? Claro. Entonces, aquí vemos que todos estos actores de la cadena logística, y podemos ir a hablar de muchos más, tienen un valor. Y el valor de la gente de carga, cuando pregunto, ya muchos me lo contestan más fácil porque llevo mucho tiempo diciéndolo, pero el valor de la gente de carga no es tener un avión, no es tener un barco, no es ser el agente aduanal, no es tener la compañía de seguros. Es el conocimiento. El conocimiento de todos ellos. Claro. Porque nosotros podemos integrar los servicios de todos los demás porque conocemos lo que hacen cada uno de ellos. Entonces, cuando llego al cliente, yo le ofrezco servicios integrales. Yo me hago responsable de coordinar a todos. Lo mismo que pasaba con el agente de viajes. Él coordina con hoteles, aviones, barcos, con todos. Es lo mismo. Los agentes de carga, los transitarios, lo que tenemos de valor es el conocimiento. Y conocemos de aduanas, de mercancías peligrosas, cadena fría, de seguros, de aéreo, marítimo, terrestre, multimodal, intermodal, de distribución, de e-commerce, última milla, y por ahí sumo, ¿no? Otros nuevos actores que se han ido incluyendo en la cadena. Sí, la logística inversa ahora, que también... La logística inversa. Que tanto ha sí, generado... conflictos, problemas, porque son costes que se están añadiendo... Pero a los vendedores. Ese también, pues la culpa la tiene quien anda ofreciendo si no te gusta, lo devuelves, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, hay que asumir esos costos. Pero, digo, fuera de eso, aquí la parte importante era esa, ¿no? Desde el lado del forwarding, del agenciamiento de carga, pues ese valor es el que tenemos, ¿no? Y ahí, vuelvo, la película es tan grande de acuerdo a lo que sean los productos, ¿no? Hay estos... embarques de carga proyecto, que hay que manejar cosas inmensas. Y por poner algo, son los postes estos eólicos, sí, que hay que llevar el póster, las aspas y transportar. Y eso es chiquito comparado con reactores nucleares o con otro tipo de cargamentos, que hay que hacer toda una logística especial para moverlo, ¿no? Es un verdadero proyecto de ingeniería solo para diseñar el procedimiento de logística. Como decía, ¿no? Es como la película llena de películas, ¿no? Porque es una película general con todos los capítulos habidos y por haber, ¿no? Y eso es lo que hace de la logística una actividad emocionante, dinámica, en donde hay que aprender todos los días. La capacitación es inminente, ¿no? Hay que estar capacitados y hay que estar entrenados para aguantar el estrés, ¿no? Claro. Aquí, si no sabes manejar el estrés, no hay manera que puedas participar. Aquí todos los días, las 24 horas de los 7 días de la semana, de todos los días del año, hay que estar bien pendientes. No solo porque te hable el cliente, sino porque te hablen y te digan que no salió el avión y llevabas producto congelado, perecedero, farma o investigación clínica que se puede, que a los tantas horas se deshace o se echa a perder. Entonces, la verdad es que el manejo del estrés también es muy importante, ¿no? Y aquí hablamos que en la capacitación, además de los conocimientos, hay que manejar mucho el tema del control de los sentimientos, de las emociones, ¿no? Porque a veces uno se frustra, ¿no? Porque el cliente, y no los culpo, el cliente quiere su mercancía. Y uno va y le ofrece que somos los buenos. Pero ser los buenos no quiere decir que hacemos maravillas ni tenemos una varita mágica. Y luego tienes los factores, se cayó el sistema, no puedes pagar porque no hay internet, el huracán, el terremoto, el se deslavó, el qué sé yo, en donde nuestras manos quedan totalmente atadas, ¿no? Sí, pero la mercancía tenía que llegar, ¿no? Se abrió la grúa y no hay manera de desactivar el contenedor. O sea,